en términos de cultura de la contribución, inicialmente planteamos, como por lo general solemos hacer, la definición, el entendimiento general. Ustedes saben que toda definición, todo concepto que se plantee en términos teóricos, pues siempre tiene algunos nichos de controversia y algunas discusiones, pero en términos generales podríamos decir que la cultura de la contribución es aquel conjunto de valores, creencias, saberes y comportamientos que surgen de la interacción entre la contribución de la sociedad y por lo tanto de los ciudadanos y ciudadanas y el servicio que ofrece el Estado con el propósito de construir y desarrollar la sociedad. Entonces tenemos tres conceptos básicos, tenemos dos actores, la sociedad, el Estado, interacción, bienes y servicios ofrecidos por el Estado y un propósito del bien común. Esos son los grandes aspectos eh, de los que podemos hablar en términos de cultura de la contribución. Y es así, o es decir, una sociedad logra enfocarse o logra desarrollar de una mejor manera las acciones dirigidas a lograr ese bien común en la medida en que, en primer lugar, los ciudadanos y ciudadanas tengan una disposición al cumplimiento voluntario de sus obligaciones de manera permanente, de manera oportuna, y aquí estamos hablando específicamente de las obligaciones fiscales, que son las obligaciones, tanto en términos de la obligación sustancial de pagar sus impuestos y, pues demás contribuciones, los tributos en términos generales. Por otro lado, del buen uso y el cuidado de los bienes y servicios públicos por parte también de la ciudadanía, en la medida en que estos bienes y servicios públicos están destinados al bienestar colectivo. Y en tercer lugar, también por parte de la ciudadanía, ejercer una vigilancia sobre el adecuado manejo de los recursos públicos por parte del Estado. Digamos que estas son las tres aristas de la contribución de los ciudadanos al normal desarrollo y adecuado desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, cuando estamos proyectando acciones dirigidas a fortalecer, a fomentar esta cultura de la contribución, hacemos mención específicamente a fortalecer las razones que las personas tienen para cumplir y a debilitar y a evitar las excusas para no hacerlo. En este sentido, logramos ver cómo mm, estas obligaciones que veíamos en la diapositiva anterior con relación a los deberes de los ciudadanos relativos a su contribución para el normal desarrollo de la sociedad, hacen parte de lo que llamamos el ciclo de la contribución, que no es otra cosa que cómo se ven estos deberes de los ciudadanos en un engranaje en el cual tanto los ciudadanos como el Estado, digamos, cumplen de la mejor manera con su rol para generar el bien común. Es decir, así como los ciudadanos tienen deberes, también aspiran a que con el cumplimiento de esos deberes, o tenemos deberes, también aspiramos a que con el cumplimiento adecuado de esos deberes, el de Estado cumpla con su parte en la medida en que pueda dirigir la sociedad hacia un cumplimiento pleno de los derechos que tenemos los ciudadanos, ¿sí? Que son los que están mencionados aquí en la parte central del cuadro y que hacen parte de lo que definimos como el Estado social de derecho, que es un Estado en el que se respeta por parte del Estado y los particulares la norma jurídica en la medida en que las normas expedidas tanto a nivel constitucional como a nivel legal son la base del desarrollo del Estado y esto implica que el Estado no puede hacer lo que quiera, sino lo que la norma le habilita para hacer. Y asimismo que esta norma, y ese es el concepto social, esta norma está dirigida, o las normas deben estar dirigidas a que efectivamente las garantías sociales que prevé la norma se desarrollen efectivamente. Fundamentalmente aquí hablamos de los derechos fundamentales, pero también de los derechos sociales y económicos, de los derechos
eh, se me va el otro término, pero son los de tercera generación, estamos hablando de los ambientales, entre otros, de tal forma que logremos, digamos, como ciudadanos, hacer nuestra parte para que el Estado pueda cumplir la suya. Y es así como el Estado, a la vez que recauda impuestos, que planifica el presupuesto, que hace su distribución y que lo ejecuta, logra que los servicios dirigidos a la realización de esos derechos, educación, salud, vivienda, transporte, recreación, infraestructura, todo lo que ustedes ven que desarrolla el Estado, efectivamente se desarrolle de la mejor manera posible, a la vez que los ciudadanos participan tanto en la construcción como en el funcionamiento de todos estos servicios. Y entonces en esta medida hablamos de participación ciudadana y hablamos de control social. Para al final, pretendiendo con este ciclo que se logre, digamos, un círculo virtuoso en el que se prospera hacia el bien común y se desarrolla el país en términos de equidad. Ahora bien, visto el concepto principal es de cultura de la contribución y el ciclo de la contribución, requerimos hablar de por qué es importante hablar de cultura de la contribución. Ustedes dirán, no, pues el Estado se debe encargar. em, Porque para eso es que existe el Estado, pero a su vez, pues es necesario mencionar que el Estado en últimas es una institución creada que no ha existido siempre, ¿sí? Hay que decir que el Estado tal y como lo conocemos ahora existe más o menos hace unos 3 siglos, pero que en el desarrollo histórico de la humanidad pues ha habido distintas formas de organización social. Actualmente el Estado-nación, digamos que es la principal forma de organización que conocemos, pero sin duda que este Estado, y de hecho muchas de las anteriores formas de organización, siempre ha funcionado a través de la contribución que realizan quienes hacen parte de esa sociedad, que en el caso de nuestro Estado, pues denominamos la ciudadanía. Y en esta medida, pues lo que planteamos es que en la medida en que la generalidad de una sociedad, la gran mayoría de la población, cumpla con sus obligaciones fiscales de manera voluntaria, eh, permite que los estados puedan, por un lado, concentrar sus esfuerzos de recaudación por vía coactiva, de una manera mucho más concentrada en quienes no quieren cumplir. Y en otra medida concentrar también sus esfuerzos más en el desarrollo de las acciones que permitan garantizar este bien común. Ahora, cuando hablamos de bien común, que ustedes pueden pensar pues que es un concepto muy amplio y a la vez puede ser ambiguo y puede ser rellenado con distintos conceptos, en la actualidad podemos asociar este concepto de bien común, así como ya mencionamos las garantías constitucionales de las que habla pues, nuestra Constitución política y los tratados internacionales de derechos humanos. También hablamos de las aspiraciones que la comunidad nacional, la comunidad internacional ha podido establecer, que van variando, pero que actualmente están concentradas en los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que ustedes ven a mano derecha. Desde luego que esto tiene, cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible tiene unas metas específicas, pero en principio esta imagen nos da idea de cuáles son las prioridades que hemos podido como humanidad establecer para poder garantizar una convivencia pacífica y un desarrollo armónico de las sociedades. Obviamente, estos son aspiraciones, el fin de la pobreza, que las personas no aguanten hambre, que cuenten con salud y bienestar, que se reduzcan las desigualdades, que las ciudades sean sostenibles. Y pues bueno, aquí las pueden ver todas. Em, pero en síntesis, pues digamos que son como las aspiraciones que tenemos como humanidad. Esto, pues, en este caso, la publicación corresponde a una hecha por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y corresponde a las prioridades que ha establecido la Asamblea General de las Naciones Unidas, que puede que en 10 años sean otras, de acuerdo, digamos, al contexto, pero actualmente, pues, tenemos estas. Mm. Adicionalmente, pues también es necesario plantear
que estos temas de cultura de la contribución y en términos generales los aspectos asociados a las transformaciones sociales y culturales, pues no son temas, en primer lugar, no son temas pacíficos en el sentido de que pues, siempre se están presentando discusiones conceptuales sobre cuál es la mejor línea para efectivamente lograr esas transformaciones culturales, pero además tampoco son estáticos. Es decir, la cultura siempre va presentando un dinamismo y unas transformaciones, algunas por inercia, otras porque otros factores socioeconómicos, religiosos o políticos pueden, entre otras causas, pueden llevarnos a que lo que hoy vemos de una manera muy clara en términos culturales en una sociedad, puede que en 5 o en 10 años haya cambiado totalmente. Em, y para eso, pues digamos que quisiera mencionar este documento que es lo más reciente que encontré en términos de publicaciones de la Organización para de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, relativa justamente a América Latina y a otros países en vías de desarrollo. Digamos que el enfoque es interesante en la medida en que nos permite enfocarnos en sociedades muy similares a la nuestra, en donde quizás los conceptos asociados a cultura de la contribución funcionen de una manera un tanto distinta como funcionan en los países desarrollados. Mm, y pues quise traer, pues digamos, unos aspectos muy específicos para mencionar. Obviamente el documento es un poco más extenso, podemos compartirlo si es del caso y en la descripción del video podemos dejarlo asociado para su consulta. Pero quisiéramos mencionar uno, la cultura de la administración tributaria se percibe de manera menos positiva que los procesos, es decir, la gente considera que funcionan muy bien los procesos de administración tributaria, pero que no todo el mundo los cumple. Dos, los países de América Latina tienden a tener opiniones más negativas sobre los impuestos que los de otras regiones, es decir, en nuestra región, de acuerdo a este estudio, ¿sí? Em, el común de los encuestados, o la mayoría de los encuestados, consideró de una manera un poco más representativa que en otras regiones del mundo, una desconfianza hacia el sistema impositivo. Tres, esto pues puede ser de interés para quienes estén en la profesión o en miras a graduarse como contadores, es que los contadores se consideran la fuente más confiable de información sobre los impuestos y los políticos la menos confiable. Pues bueno, esto, además de la desconfianza sobre políticos, también puede tener que ver con el carácter, digamos, técnico y especializado que tienen el conocimiento sobre los impuestos, ¿no? Entonces, prefiero que me lo cuente alguien que estudió el tema, pero pues bueno, esto ya es una lectura mía, ¿no? Quédense con el título, la interpretación que yo hago, pues necesariamente va un poco más allá, pero ustedes podrían hacer también otro análisis. Mm, Adicionalmente, tenemos unos hallazgos claves. En primer lugar, la mayoría de las personas parecen apoyar el contrato fiscal, el pacto fiscal, que es este respeto y esta comprensión del ciclo de la contribución del que les acabamos de hablar, pero en muchos países no lo ven funcionando en la práctica, ¿sí? Sin embargo, y es de rescatar que existe una opinión sólida de que hacerle trampa a los impuestos es inaceptable, ¿sí? El 61%, que desde mi punto de vista me parece un porcentaje muy alto, considera que nunca es aceptable hacer trampa, mientras que apenas un 3% afirma que siempre lo es. Digamos que es un dato de mucho interés porque nos habla de que a pesar, digamos, de todas esas opiniones que las personas pueden tener sobre ah, el sistema tributario, pues efectivamente se tiene una conciencia y una claridad sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones. Por último, también hay que mencionar que hay más personas capaces de cumplir con las obligaciones tributarias que las que no, pues, siendo que aún hay trabajo por hacer. Y esto es, el 52% de las personas considera que el sistema para presentar declaraciones de impuestos es relativamente fácil. Esto es a nivel Latinoamérica. Alguien aquí podría decir, pues, y también ese es el sentido de las encuestas, este 22 podría decir, pero ¿qué va a ser fácil? Esto no es nada fácil.
Pero, sin embargo, pues el hecho de que la mayoría efectivamente lo considere así, pues digamos que sin duda nos dirige a pensar que si bien siempre hay oportunidades de mejora, pues los sistemas de presentación de impuestos, pues digamos que nos permiten acercarnos también a una facilidad para cumplir con nuestras obligaciones. Ahora, ¿cómo mejoramos el cumplimiento voluntario? Entonces aquí pues, ustedes van a encontrar una gráfica relativamente frecuente que es la pirámide del cumplimiento, en donde encontramos en la base el grueso de las personas que está dispuesto a hacer lo correcto siempre. Un poco más arriba, quienes quieren hacer lo correcto, pero no siempre lo logran. Otros que no quieren cumplir y otros que definitivamente no quieren cumplir, ¿sí? Entre estos dos últimos, pues, y que obviamente, ¿por qué la figura de la pirámide? Porque siempre el sistema tributario espera que la base sea mucho más gruesa que la punta de la pirámide, que en este caso es quienes no decidieron cumplir, quienes decidieron definitivamente no cumplir. Y en esta medida, pues las administraciones tributarias están llamadas a hacer pues dos grandes ejercicios. Uno, tener políticas diseñadas y acciones diseñadas para cada uno de estos niveles de la pirámide, pues que en este caso lo estamos presentando a través de una pirámide, en la medida en que a quienes quieran hacer lo correcto, a quienes están dispuestos a hacer lo correcto, debemos facilitarles, digamos, ese cumplimiento y ese es, digamos, el esfuerzo de las administraciones tributarias, la razón de ser muchas veces de todas las políticas de servicio que tenemos en las administraciones tributarias. Al segundo nivel, brindar una asistencia al cumplimiento, que también es algo que hacemos en servicio al ciudadano y que es fundamentalmente es el sentido principal que a nivel hacia afuera tendría eh, el desarrollo, por ejemplo, del programa de núcleos de apoyo contable y fiscal NAF, la medida en que le brindamos un apoyo a través de un profesional en formación y pues de una estructura, digamos, que con la que cuentan las instituciones de educación superior para brindar asistencia a ese ciudadano para que quiere cumplir con la norma, pero no siempre lo logra porque no tiene claro cómo hacerlo, no tiene clara cuál es su obligación, no tiene los medios económicos para contar con una asistencia especializada, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Hay un tercer estadio que es el de quienes no desean cumplir, entonces aquí ya vienen las acciones pues, en las que detectamos el incumplimiento de las obligaciones e invitamos al ciudadano a que las cumpla, obviamente en muchos casos pues ya con algunas sanciones que la norma establece. Y por último tenemos pues, a los evasores puros y duros, que son aquellos que no quieren cumplir con la norma y para ellos procuramos, o la DIAN tiene unas herramientas específicas para cumplir con el mayor rigor y la ley también establece, inclusive la ley penal, establece sanciones penales para quienes están en este estadio. Pero desde luego que la administración tiene que hacer un esfuerzo para que mm, la base de la pirámide siempre sea lo más gruesa posible. Es decir, no hay que dar por hecho que la base de la pirámide va a ser lo más gruesa posible siempre, sino que tenemos que enfocar acciones para que efectivamente la base siga siendo eh, lo más robusta posible. Y en esta medida, pues como les decíamos hace un momento, pues las pautas culturales que están rigiendo en una sociedad pues siempre son dinámicas. Entonces es probable que si no estamos desarrollando acciones para robustecer esa base de contribuyentes cumplidores, es posible que haya otros factores culturales que estén o socioeconómicos que estén empujando a muchos contribuyentes a pasarse a la parte de arriba de la pirámide, ¿no? Que pues eso resulta muy costoso, no solo para la administración tributaria en la medida en que entre más gruesa sea la cúspide de la pirámide, es más difícil ejercer un adecuado control y en esa medida pues va a ser para la sociedad mucho más difícil cumplir con sus logros en la medida en que si
supongamos en un caso hipotético, la mayoría de la gente decide no cumplir con la norma, pues básicamente la sostenibilidad del Estado se pone en riesgo. Y eso es real, ¿no? Ha pasado, digamos, en sociedades que se han quedado sin el sustento fiscal para poder cumplir con lo prometido como sociedad. Listo. Esta es la base conceptual. Aquí ya le queremos hablar un poquito de los antecedentes normativos, pues, que nos orientan o que en el caso de la administración tributaria en Colombia, a través de la DIAN, tenemos como fundamento jurídico. Iniciamos con el fundamento constitucional, que está establecido en el artículo 95, inciso 9, en el que se establece el deber de contribuir con las cargas públicas, esto es el deber de todos los ciudadanos de construir al financiamiento del Estado. Desde 1995, que para algunos 1995 nos parece muy lejano, y seguramente para algunos de ustedes 1995 fue antes de que ustedes tuvieran uso de conciencia. Ya estamos hablando de 30 años de esta norma. La ley 223, una ley de racionalización tributaria que en su artículo 157 le estableció a la DIAN la obligación de desarrollar programas de cultura de la contribución en escuelas y colegios. De ahí para acá ya vienen desarrollándose, con base en estas dos normas, vienen desarrollándose distintas normas de carácter reglamentario, como son el decreto 4048 de 2008, que establece, que es la primera vez que en ese momento se establece las estrategias de cultura de la contribución en los planes educativos institucionales, los programas educativos institucionales. En el decreto 1742, perdona que sirvan por la parte de arriba, 1742, que es la norma más reciente organización, se me va en este momento el nombre, pero en el cual se establecen, digamos, las funciones de las dependencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de las funciones establecidas a cargo de la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios. eh, la sigla, pues la pusimos ahí por espacio, pero es Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios, establece funciones asociadas al desarrollo de programas de cultura de la contribución. Asimismo, desde la resolución 81 de 2016 se crea la Coordinación de Cultura de la Contribución y en las distintas resoluciones que ven ustedes a mano derecha, tanto en la la resolución 70 de 2021 también es orgánica, nos establece las funciones de la coordinación de cultura de la contribución en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es la coordinación que actualmente está a cargo de los programas de cultura de la contribución en la escuela y de núcleos de apoyo contable y fiscal. Y en las resoluciones 39 de 2020, que es asociada a memorandos de entendimiento con Secretarías de Educación en el marco del programa CCE, Cultura de la Contribución en la Escuela, y la resolución 198 que recoge y modifica las resoluciones previas existentes que reglamentan el reglamento del funcionamiento de los núcleos de apoyo contable y fiscal. Estas resoluciones nos dan líneas sobre cómo funcionamos en la entidad. Mm, ¿Qué nos interesa acá, digamos, recalcar? Que tenemos un marco regulatorio específico para tanto para el programa de cultura de la contribución en la escuela como para el programa de núcleos de apoyo contable y fiscal. Las normas de carácter de resolución en este caso son resoluciones internas de la DIAN, principalmente nos obligan a nosotros y pues por medio de la obligación que genera al interior de la entidad pues eso se transmite, digamos, a los núcleos de apoyo contable y fiscal a través de los convenios que se suscriben con las distintas universidades e instituciones de educación superior. Mm, Adicionalmente, quisiéramos mencionar dos documentos que no son de carácter normativo, sino de carácter, si se quiere, político y de gestión. Uno es la aprobación de la política de cultura de la contribución en el Código de Buen Gobierno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde 2015,
nos establece los pilares base hacia dónde debe ir dirigida la cultura de la contribución en la gestión DIAN. Y desde 2021 contamos con el pilar de cercanía al ciudadano como pilar estratégico de la entidad. El pilar de cercanía al ciudadano se desprenden tanto las normas relativas a asistencia y facilitación al ciudadano como a lo relativo a las acciones dirigidas a fortalecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los ciudadanos. Mm, Listo. Brevemente, mencionamos acá, ya habíamos hecho mención en la diapositiva anterior, el Código de Buen Gobierno DIAN. Allí se establecen, pues, como política para el cumplimiento de la misión, se establece la de generar una disposición social que se materialice en una conducta favorable hacia el cumplimiento voluntario, permanente y oportuno de las obligaciones, ya en las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Cuando escuchen la sigla obligaciones TAC, está haciendo relación a obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Esto corresponde, digamos, con la definición que veíamos en la diapositiva inicial y los conceptos son, uno, cumplimiento voluntario sin necesidad de que la entidad esté coaccionando o disuadiendo al ciudadano para que cumpla, permanente, en la medida en que no es que cumplí una vez y me olvido, sino que tengo que estar año tras año y vez tras vez cumpliendo, y oportuno, es decir, en las fechas establecidas por parte de la administración tributaria de las obligaciones tributarias. Esos son, digamos, como los tres adjetivos ahí claves a tener en cuenta. Y asimismo, también se menciona dentro del numeral de la política de cultura de la contribución, mencionamos que se debe posicionar el cumplimiento voluntario de las obligaciones TAC como comportamiento solidario y responsable de la ciudadanía en pro de la construcción de una sociedad equitativa e incluyente. Es decir, nuestra responsabilidad en la medida de cumplir nuestro cumplimiento, perdón, de cumplir voluntariamente nuestras obligaciones TAC, está dirigido hacia construir una sociedad equitativa e incluyente. Una sociedad en la que yo evado mi obligación, y estoy hablando, digamos, en primera persona, si yo evado mi obligación tributaria, pues ya estoy rompiendo con el principio de equidad en materia de impuestos, porque los demás sí están cumpliendo y yo no. Entonces, cuando yo le estoy haciendo una trampa a la administración tributaria, pues se le estoy haciendo al principio de equidad y por lo tanto se le estoy haciendo al común de quienes me rodean que sí están cumpliendo con sus obligaciones. Ahora, ¿mediante qué enfoques nosotros desarrollamos acciones dirigidas a fortalecer la cultura de la contribución? Básicamente tenemos tres enfoques, esto muy en la línea de lo establecido por la OCDE, a través, digamos, de su publicación relativa a la cultura tributaria y el cumplimiento fiscal por parte de los ciudadanos. Digamos que los enfoques son educación, comunicación y asistencia práctica. Educación, pues digamos que es en lo que más insiste la gente siempre, ¿no? Es que nosotros debemos desde la escuela enseñarle a nuestros niños la importancia de los valores. Y digamos que eso está bien siempre y cuando pues no olvidemos pues que los adultos también tenemos una responsabilidad de cumplir, de formarnos y de fortalecer nuestros valores. No puede ser como que es que con nosotros ya no se pudo, pongamos a los niños y a los jóvenes a que efectivamente hagan lo que nosotros no pudimos, pero ese no pudimos es más como para soltarme un poquito de la responsabilidad. Muchas veces uno escucha muchas interacciones y puntos de vista como en ese tono. Sin embargo, aquí, cuando hablamos de educación, hablamos, si se quiere, en dos dimensiones, ¿no? Una educación en valores relativos a la cultura de la contribución y una dimensión en términos del conocimiento de las obligaciones tributarias, ¿sí? En términos del conocimiento por parte de los ciudadanos de sus obligaciones y de la forma de cumplirlas. Y esto tiene, digamos, también a su vez dos ramificaciones. Es decir, yo puedo hacer ejercicios de educación directamente con los ciudadanos o puedo hacer ejercicios de educación con las personas que están llamadas a brindar asistencia a los ciudadanos.
Esto, en el caso de los NAF, pues digamos que estaría dirigido a los estudiantes que van a brindar la asistencia a los ciudadanos, pero a su vez también vamos a tener espacios específicos en donde convocamos a los ciudadanos para contarles un poco de qué manera deben cumplir con sus obligaciones y de qué se tratan sus obligaciones. Y la educación también se ve, digamos, con los distintos grupos etarios. Es decir, efectivamente nosotros tenemos programas asociados a los futuros contribuyentes, a niños y jóvenes, pero también tenemos programas dirigidos a los contribuyentes actuales. ¿Sí? La responsabilidad, digamos que en este caso es de todos y hay que verlo en términos integrales y no solo pasarle la responsabilidad al otro. En términos de comunicación, digamos que uno puede decir, esto se parece un poco a la educación en la medida en que la comunicación va dirigida, puede ir dirigida, uno, a reforzar la comprensión pública sobre las obligaciones tributarias y la forma de cumplirlas. Dos, a recordar plazos, am, cambios normativos que le permitan a las personas planear y anticiparse, digamos, al cumplimiento de sus obligaciones y otros ejercicios de comunicación muy específicos dirigidos a determinados grupos poblacionales que requieren, digamos, como nuestra norma tributaria, digamos, que reviste, digamos, una complejidad importante, pues muchas veces hay grupos poblacionales que a quienes hay que contarles de una manera muy específica en qué consiste ese cumplimiento de obligaciones. Y en tercer lugar, pues está la asistencia práctica, que es, además de que yo formo, de que yo educo, también acompaño al ciudadano para que cumpla a las empresas, a los contribuyentes personas naturales, a que cumplan con sus obligaciones de una mejor manera, de manera permanente y oportuna como lo mencionábamos. Y es acá, digamos, donde entran tanto los ejercicios de cumplimiento por parte de servicio al ciudadano, el apoyo del servicio al ciudadano al cumplimiento de las obligaciones, como también la asistencia que se brinda, digamos, de manera indirecta a través de los núcleos de apoyo contable y fiscal. A grandes rasgos, digamos, es la forma en que la DIAN concibe distintas estrategias para encauzar a las personas a que vayan hacia el cumplimiento voluntario de sus obligaciones. Mm, Esto es un poquito lo que les expliqué anteriormente, educación fiscal dirigida a estudiantes, iniciativas dirigidas a empresas. Sin embargo, aquí lo estoy presentando en términos de lo que plantea la OCDE. La OCDE plantea, digamos, tres grandes categorías y dentro de esas tres grandes categorías nos plantea ocho subcategorías. Educación dirigida a estudiantes, iniciativas dirigidas a empresas, iniciativas dirigidas a servidores públicos y particulares, campañas en comunicación, campañas informativas, comunicación dirigida a determinados grupos en articulación con las áreas técnicas y otro ejercicio que también, ese sí no lo mencioné anteriormente, que son ejercicios de comunicación dirigidos a fortalecer la relación que tiene la DIAN con los ciudadanos, ¿sí? Pueden entender ustedes, o algunos de ustedes incluso pueden tener la idea de ver a la DIAN como, pues, si se quieren estos términos muy de película, el policía malo, ¿sí? El policía malo que viene con el rejo a justiciar a los ciudadanos, pero en términos generales, la intención principal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es presentarse, porque hacemos esfuerzos muy importantes en ese aspecto, presentarse como un agente dirigido a brindarle apoyo y facilitarle a los ciudadanos la posibilidad de cumplir con sus obligaciones, más que, pero también eh, sancionar y disuadir a los ciudadanos para que cumplan cuando no lo quisieron hacer voluntariamente. Y por último, asistencia práctica, la asistencia dirigida directamente al cumplimiento de sus obligaciones, pero también una asistencia para el uso de herramientas. Ustedes saben y van a tener la oportunidad de ver en las distintas capacitaciones las distintas herramientas tecnológicas con que se cuenta para inscripción y actualización en el RUT, para la declaración de renta a personas naturales y un largo etcétera, ¿no? Entonces, son dos tipos de asistencia, pues que también digamos que están planteadas en términos de estrategias dirigidas a fortalecer el, el cumplimiento voluntario. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Ya digamos que se había venido esbozando, nosotros desarrollamos un programa de cultura de la contribución en la escuela.
eh, tanto con secretarías de educación, con escuelas y colegios en los cuales interactuamos principalmente con rectores y con docentes, y estos a su vez con estudiantes desarrollando proyectos e iniciativas al interior de colegios dirigidos a fortalecer la cultura de la contribución. Programa Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, NAF, programa en el cual, como ustedes quizás ya pueden comprender, nosotros como Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de las direcciones seccionales, suscribimos convenios con las instituciones de educación superior, no solo universidades, aquí menciono universidades, pero no son solo universidades, también, por ejemplo, tenemos un trabajo muy interesante con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, em, tanto en este caso sí con docentes y estudiantes, que a su vez van a indirectamente permitir una intervención con contribuyentes, principalmente de baja renta, dirigido a asistirlos en el cumplimiento de sus obligaciones. Aquí a mano derecha van a ver como la subcategoría en términos OCDE, en la cual, digamos, cumplimos en cada caso. Además, tenemos dos iniciativas que no habíamos mencionado acá. Tenemos la Copa de la Contribución, que es interna dirigida a servidores públicos DIAN, dirigida de manera lúdica y didáctica a servidores públicos y particulares. Asociada a esta, venimos desarrollando, sobre todo a partir de este año, una iniciativa que también está dirigida a servidores públicos, que son las semanas de entrenamiento en servicio, dirigida a fortalecer las capacidades que tenemos los servidores públicos para cumplir con la misión de asistir adecuadamente a los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones, y la Semana de la Cultura de la Contribución, que está dirigida, digamos, a exaltar y visibilizar las distintas iniciativas y estrategias que se han desarrollado en términos de cultura de la contribución en el país, también a nivel internacional, porque nos interesa interacción, y también generar espacios de actualización y discusión sobre algunos temas de interés en términos de cultura de la contribución. Listo. A grandes rasgos, ¿en qué consiste cada programa? ¿De qué se trata CCE? Estrategia pedagógica dirigida a escolares de primaria y secundaria, que se orienta al fortalecimiento de la educación fiscal, apoyado en el desarrollo de las competencias ciudadanas de los estudiantes. ¿Qué objetivos tenemos en CCE? Formar y entregar herramientas a docentes para incorporar la cultura de la contribución en el aula, apoyar el desarrollo de las competencias ciudadanas a partir de la formación en valores, ciudadanía y la importancia de la contribución, e incentivar la comprensión del papel de los impuestos y la contribución en el bienestar colectivo. Aquí recordemos, digamos, con qué grupos de valores estamos trabajando en este programa. ¿De qué manera funciona el programa Cultura de la Contribución en la escuela? Hacemos un acercamiento a secretarías de educación. A partir de ahí, con el puente que nos generan las secretarías de educación, socializamos el programa con los rectores y coordinadores de las instituciones educativas, realizamos un proceso de capacitación a los docentes, y ya después de poner en marcha este engranaje, logramos que en las distintas instituciones educativas los estudiantes participen de las iniciativas de cultura de la contribución que se desarrollan. ¿De qué manera capacitamos a los docentes? El Servicio Nacional de Aprendizaje nos apoya para poder realizar capacitaciones en algunos casos. En otros casos, algunas direcciones seccionales cuentan con funcionarios formadores que pueden realizar las capacitaciones de manera presencial. Y a partir de ahí, digamos que les damos las herramientas a los docentes y rectores para que articulen estas iniciativas a su proyecto educativo institucional. ¿Cómo apoyamos al maestro? Con diversas herramientas. Contamos nosotros en nuestra página web con un micrositio de cultura de la contribución, en donde no solo para este
programas, sino para todos, contamos con algunas herramientas, muchas de ellas dirigidas específicamente, digamos, a los grupos de valor con los que trabajamos, pero sin embargo están a disposición de la ciudadanía para su conocimiento y consulta. Además, contamos en el caso de Cultura de la Contribución en la escuela con un manual para el maestro que tiene cuatro ciclos, digamos, para cada uno de los ciclos. Y anualmente logramos contar con un libro de exaltación de las experiencias significativas de cultura de la contribución en el año. Mm, Núcleos de apoyo contable y fiscal, seguramente es el programa con el que ustedes más se familiarizarán en lo sucesivo, pues, en el que muchos de ustedes harán parte. Está asociado o ya hacen parte, a los espacios de atención permanente en el que estudiantes y docentes previamente capacitados ofrecen orientación en materia tributaria, aduanera y cambiaria a personas naturales y jurídicas de baja renta en el ámbito normativo o técnico y sin ningún costo. Esto, digamos que es en términos generales como podemos definir los núcleos de apoyo contable y fiscal. Aquí consideramos y queremos expresarlo así, este es un gana, 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 ¿no? Es decir, gana la DIAN, ganan las universidades, ganan los estudiantes, ganan los ciudadanos, ¿no? Por un lado, los estudiantes se forman en el núcleo de su formación profesional en términos de asistencia a ciudadanos de baja renta en el cumplimiento de sus obligaciones. Em, Después, digamos que esa formación nos permite fortalecer los conocimientos fiscales de los estudiantes, fortalecer, digamos, el compromiso y el deber cívico, digamos, de brindar apoyo y servicio social a los ciudadanos de baja renta y a su vez a los ciudadanos de baja renta les permite cumplir con sus obligaciones sin necesidad de tener, mm, digamos, una asesoría especializada con costo. Asimismo, para las universidades, pues los NAF promueven una forma de conectarse activamente con la sociedad, con su entorno social, digamos, a nivel regional, bajo una perspectiva de responsabilidad social. Y para la DIAN, pues la gran ganancia es que a través del programa logramos que más ciudadanos atiendan al cumplimiento voluntario de sus obligaciones sin necesidad de que la DIAN esté em, disuadiéndolos para su cumplimiento y obviamente admitiendo la DIAN que pues hay siempre algunas brechas en términos de nuestra capacidad operativa para atender a todos los ciudadanos que requieren servicios de asistencia para el cumplimiento de sus obligaciones. Principales resultados de los núcleos de apoyo contable y fiscal. Aquí solo hablamos de 2024, pero esto es un programa que se lleva realizando hace más de 8 años. Tenemos actualmente 130, bueno, estos números van variando, pero los presento así. 134 convenios suscritos en 28 departamentos, 36 direcciones seccionales, 3.219 estudiantes y docentes capacitados solo en 2024. Esa cifra me parece, digamos, muy significativa. Y las dos siguientes, muchas más, 90.000 atenciones realizadas por estudiantes a ciudadanos de baja renta, es decir, 90.000 ciudadanos contaron con un apoyo para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a través del programa. También solo en el año pasado, más de 342.000 visualizaciones del temario virtual, de los distintos contenidos del temario virtual que se encuentra en YouTube. También el programa Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, a través del micrositio, principalmente a través del micrositio de la página web, cuenta con documentos y herramientas de apoyo para su desarrollo en las instituciones de educación superior. Contamos con una guía general para el funcionamiento e implementación de los NAF, 6 infografías, un paso a paso para el funcionamiento, el temario virtual, del cual digamos que esta capacitación hace parte de un ejercicio de actualización que es permanente por parte de la DIAN, que surgió a partir del año 2020 con ocasión de la pandemia y las medidas que se tomaron para conjurarla, pues, específicamente las medidas relativas al confinamiento, pero que sin duda llegó para quedarse en la medida en que le facilita a estudiantes y todo aquel que esté interesado contar con la información a la mano
pues a partir de estas capacitaciones y distintos formularios de gestión en línea que, como dije, pues están dirigidos de manera concreta para los distintos actores que participan en la cadena de valor de los NAR. El temario virtual, pues bueno, tiene temas de capacitación tanto tributario como aduanero como cambiario. Aquí están los distintos temas que ustedes pueden encontrar. En este momento, siendo febrero de 2025, pues nos encontramos justamente en un esfuerzo, digamos, acelerado por asegurar la actualización de estos distintos contenidos, dado que pues realmente la normativa, en general la normativa, pero la normativa tributaria siempre tiene algún tipo de cambios, de actualizaciones, más allá de que no salgan normas de carácter legal nuevas, sí salen normas de carácter reglamentario, conceptos o actualizaciones tecnológicas que nos obligan a actualizar la información que ustedes ven presentada en el temario. En acción colectiva tenemos acciones de sensibilización, mm, tales como las jornadas de sensibilización acerca de la exigencia de expedición de la factura electrónica de venta. Desde inicios del año pasado hasta la fecha llevamos un esfuerzo más o menos de unas 15 jornadas de sensibilización a lo largo y ancho del país, dirigidas tanto a compradores como a sujetos obligados a la expedición de la factura electrónica que nos dirige a la insistencia de generalizar el uso de este instrumento como pues estrategia, digamos, pues, para el cumplimiento de las obligaciones formales relativas eh, a la expedición de la factura, ¿no? Y pues con todo lo que eso implica en términos tanto de las ventajas que tienen para los adquirientes de bienes y servicios, los compradores, como para los vendedores, como para también el ejercicio de control que tenga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿sí? La factura electrónica de venta es una obligación que tienen los sujetos obligados, que hoy en día realmente son casi todos, las excepciones son muy, muy pequeñas. Seguimos haciendo ese esfuerzo. También tenemos otros esfuerzos de sensibilización como la experiencia Vium 360, que se desarrolla en las direcciones seccionales. Por medio de unas gafas de realidad virtual podemos apreciar algunos contenidos, como su nombre lo indica, en 360. Contenidos dirigidos a reflexionar sobre la importancia de los comportamientos asociados a la cultura de la contribución a la sociedad. Por otro lado, como ya les habíamos contado, la Copa de la Contribución. Esta copa ya cuenta con 6 versiones. Nos ha permitido acercar a los servidores públicos a temas de servicio, a temas de cultura de la contribución, de una manera lúdica y dinámica. Creemos realmente en el potencial de las acciones de sensibilización, si se quiere, no ortodoxas. En la medida en que pues no todo se reduce a capacitaciones, sino que también podemos lograr la participación de los servidores y ciudadanos a través de otro tipo de ejercicios. En 2023 tuvimos casi 30.000 ciudadanos participantes en acciones de sensibilización y acción colectiva. En 2024, más de 1.400 servidores públicos DIAN participaron de la edición. Me quedo aquí 2023, les ruego me disculpen. Este dato es de 2024. Y más de 1.400 servidores públicos brindaron o participaron en este ejercicio que estuvo dirigido a iniciativas de innovación pública, es decir, iniciativas de innovación que permitan mejorar la gestión pública dirigida a fortalecer la gestión de la DIAN, esto como forma de participación. Ustedes dirán, no, pues que los servidores públicos igual pues están en esa obligación, pero digamos que estas iniciativas son más allá de las obligaciones que cumplen los servidores públicos a diario, ¿no? Es como un valor agregado, si se quiere. Semana de la Cultura de la Contribución, ay, perdón, como ya les venía mencionando, mm, cumple y también digamos que año tras año hemos logrado, en primer lugar,
dar un espacio para visibilizar las experiencias significativas que tanto en Cultura de la Contribución en la escuela como en los núcleos de apoyo contable y fiscal hemos logrado hacer a lo largo y ancho del país. Esto en el sentido de, por un lado, reconocer el esfuerzo que hacen tanto servidores públicos como docentes como estudiantes y demás actores en fomentar la cultura de la contribución, como también mostrarle a los demás que sí se puede, que tenemos iniciativas y alternativas para fortalecer esa cultura de la contribución, que mucha gente lo está haciendo y que lo que los invitamos es a que ustedes también hagan parte. También presentamos experiencias internacionales. eh, digamos que no solo en Colombia trabajamos esto, existen, digamos, contamos con a nivel Latinoamérica con una red de educación fiscal que nos permite conocer de primera mano las distintas experiencias que se realizan a lo largo y ancho de la geografía del continente. También proponemos debates y discusiones sobre retos y oportunidades para el fomento de la cultura tributaria y a su vez pues reconocemos el esfuerzo de colegios, universidades y demás actores, ¿no? Es un espacio de encuentro que nos permite, digamos, fortalecer mutuamente, digamos, ese vigor con el que se realizan las distintas acciones por parte de los actores, que muchas veces implica esfuerzos personales muy significativos, que quizás a veces el resultado por sí solo me dice, bueno, pues no parece un gran número, pero pues ese gran número fueron 3, 4, 10, 20 personas trabajando muy fuerte e interactuando en su entorno local de manera muy significativa, ¿no? Y en esa medida, digamos que la semana nos permite eso. Tenemos la oportunidad de contar también con unos contenidos en términos de piezas comunicativas, tanto en YouTube como en TikTok, como en Facebook, en Instagram, en las demás redes sociales a través de la página que en cada una de estas redes sociales tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Aquí lo que quisiera mencionar es que más allá de los contenidos que ya existen, permanentemente estamos generando nuevos contenidos que nos permiten pues ir dinamizando el conocimiento que se tiene acerca de cultura de la contribución, más allá, digamos, de los distintos contenidos que ustedes pueden encontrar sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Em, de tal forma que lo que nos queda es invitarlos a que conozcan a través de los distintos canales los contenidos que brinda nuestra entidad, interactúen, le saquen el mayor provecho posible, tanto los relativos a cultura como los relativos a las comunicaciones específicas de acuerdo a nuestro calendario tributario. Sin más, solo me queda agradecerles por haber hecho parte de esta sesión. Para quienes posteriormente vayan a conocer el contenido, pues, o hayan conocido el contenido posteriormente, igualmente darles las gracias por llegar hasta el final.